Primer libro de Samuel. Me encanta la vida de Elías. La vamos a terminar de ver a la vida de Elías, ¿sí? Y el tema de hoy se titula Fe extrema, en tiempos o para momentos de crisis. Y dígame usted, si no estamos pasando un momento de crisis. Y dígame usted si no hay desesperación y desolación en el mundo. Y dígame usted si por ahí el tablero parece que se nos movió, el mundo se movió. Nuestro mundo que teníamos todo armado y organizado se nos movió. Querida familia, después voy a seguir con los saluditos, pero quiero ir directamente al tema de hoy. Así que toma tu vida con el respeto que ella se merece, porque es la palabra de nuestro Dios. Ábrela allí en primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo número 7. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo número 7. Vamos a hacer una oración. Padre querido, que estás en las alturas de los cielos, queremos agradecerte en esta noche, porque nos das la oportunidad hermosa y linda de poder estar conectados con nuestros amigos a la distancia. Pero Padre querido, en esta hora quiero pedirte, rogarte, implorarte, que no sea un hombre el que hable, sino que sea tu Espíritu Santo tocando lo profundo de sus corazones. Señor, que realmente puedas levantar al caído. Señor, que realmente puedas dar alegría al que está triste. Que le puedas dar alivio, Señor, al que está cargado. Que le puedas dar ánimo, Señor, a aquel que no lo tiene. Que le puedas dar fe, Señor, a aquel que está flaqueando o dudando. Por eso, Señor, te pedimos que sea tu palabra la que pueda hablar en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, 17 de Reyes, primer libro de Reyes, 17, versículo número 7. Si usted recuerda bien, hace 15 días prediqué acerca de Jonás. Y si no se acuerda, búsquelo porque en Facebook está en YouTube también, la predicación de Jonás. ¿Sí? Que una de mis favoritas, para tomar decisiones para el reino de los cielos. Y ahora tú que me estás mirando, vamos a tomar decisiones para tener fe extrema en momentos de crisis. Porque claro, tener fe cuando todo va bien, tener fe cuando no tenemos ningún problema, cualquiera puede tener fe. Pero ¿quién tiene fe cuando la crisis llega a la puerta de nuestro corazón? ¿Quién tiene fe cuando la crisis llega a la puerta de nuestra vida? ¿Quién tiene fe cuando la crisis llega a lo profundo de nuestro corazón, a nuestros familiares, a nuestra familia? Y el mundo que nosotros habíamos armado se nos va como arena entre los dedos. Si usted se acuerda, ese versículo de Jesús que dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¡Wow! Hace un momento atrás o unas horas atrás, un amigo me decía: pastor, hay alguien que realmente está perdiendo la fe. No cree que ya Dios existe, no cree que Dios existe. ¿Y por qué? Le pregunté a ese amigo. Porque ninguna cosa le está saliendo bien. Porque él ora, él clama, pero parece que el cielo sigue cerrado. Hace tiempo que no tiene lo necesario para seguir viviendo y parece que el cielo sigue cerrado. Por eso el tema de hoy está basado en fe extrema en momentos de crisis. Fe extrema en momentos de crisis. Porque saben, querida familia, fe es creer en Dios cuando no hay razón para creer. Fe es seguir creyendo en Dios cuando no hay razón para creer. Y dice el versículo número 7, hace varias semanas atrás hablamos de los cuervos de Elías. Te quiero recordar que Elías significa Jehová es mi salvación, o Jehová es mi Dios, Jehová es mi Dios. Y el versículo 7 dice: pasado algunos días, ustedes se acuerdan muy bien que Dios lo había mandado al arroyo Querib y había estado por muchos días ahí. Pasado varios días, dice el versículo número 7, se secó
el arroyo. Se secó el arroyo, porque no había llovido en la tierra. En realidad no habían pasado poquitos días. Estuve investigando el comentario bíblico y dice que más o menos habían pasado 2 años que no llovía y el arroyo se secó. Y el arroyo se secó. El arroyo se le secó a Elías, al profeta, al siervo de Dios, se le seca el arroyo. La primera lección que quería compartir con vos en esta noche es la siguiente. ¿Se te puede secar el arroyo? ¿Y qué significa que se te seque el arroyo? ¿Qué significa? Lo que se le secó a Elías fue la fuente de su sustento. Lo que se le secó a Elías fue la fuente de su sustento. Él necesitaba el agua para seguir viviendo, pero esa fuente se le secó. Querida familia, fíjense qué interesante lo que dice. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Será que en esta noche estoy predicando para alguien que se le secó la única fuente de ingreso que tenía? Su caudal de vida iba bien, su proyección o Dios le proveía para su familia de manera espectacular. Pero ahora con esta pandemia, con esta crisis, se secó el arroyo. Te bajaron el sueldo, te quedaste sin trabajo, te están pagando la mitad, te están pagando en cuotas o directamente no te están pagando. Entonces estás viviendo la misma situación que estaba viviendo Elías. Se le secó la fuente de protección. Se le secó lo que le estaba dando vida y alimento y sustento todos los días. ¿Será que te estoy hablando a ti? ¿Que se te secó la fuente de tu arroyo? ¿Cuál es tu arroyo? ¿Cuál es tu arroyo? ¿Qué fuente se ha secado? ¿Qué fuente en tu vida se ha secado? ¿Cuál es la fuente que se secó? ¿Tu trabajo, el empleo? ¿Cuál fue la fuente? Fíjate, mi querido amigo, que a Elías también le sobrevino la crisis. A Elías también le sobrevino el dolor. A Elías también le sobrevino la dificultad. A Elías también le golpeó la crisis. Pero el problema no es que venga la crisis, sino cómo reacciona mi fe ante la crisis. Porque la crisis va a venir. Y la crisis va a ser peor. Oh, pastor, dígame, deme ánimo, deme esperanza. No, va a ser peor. Lo que yo quiero prepararte y quiero prepararme a mí para que mi fe pueda ser extrema en los momentos de crisis. Se le seca la fuente de agua. ¿Qué cosa se te secó en este último tiempo? Ahí estaba Elías tranquilo, tomando agua. Le daban los cuervos de comer, tranquilo, pero ahora se le seca la fuente de agua. ¿Saben? Primer lección. Se te puede secar el arroyo. Se te puede secar aquella cosa que te estaba proveyendo, que te daba seguridad, que te daba tranquilidad. Se te puede secar, pero ¿sabe? Se te puede secar, pero sigue creyendo, aunque se te seque el arroyo. Hay gente que me dice, pastor, sí, pero me cuesta creer. Me cuesta tener fe. Me cuesta tener fe en los momentos difíciles. Me cuesta. Me agarra miedo, me agarra desesperación, me agarra ansiedad, me cuesta. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Versículo número 8. Dice así. Y vino luego a él palabra de Jehová diciendo. Segunda lección, querida familia. Dios nunca te va a dejar sin dirección. Dios nunca te va a dejar sin dirección. Allí no dice el texto bíblico. Traté de investigar un poquito en Elena de White y tampoco lo cuenta. Pero no encuentro alguna palabra de Dios en estos últimos 2 años. Él quedó solito allí en el arroyo con los cuervos. Pero ahora, cuando vino la crisis, cuando vino el dolor, cuando vino la angustia, Dios se vuelve a manifestar y le vuelve a hablar al profeta. Dios nunca deja sin dirección a sus hijitos. Segunda lección.
Dios nunca deja sin dirección a sus hijitos, nunca. No te va a dejar sin dirección. No sabes qué puerta golpear, no sabes para dónde encarar, no sabes a quién pedir ayuda. Acá el texto bíblico dice que Dios se manifestó, le volvió a hablar. Dios no te va a dejar solo. Aquellos que tienen fe extrema, aquellos que cultivan su fe extrema, aunque se les seque el arroyo, van a seguir creyendo. ¿Me escuchó? ¿Amén? ¿Amén o no? Aquellos que tienen fe extrema, aunque el arroyo quede seco, van a seguir creyendo en Dios. Que tu fe no falte, que tu fe sea extrema. Y aquellos que tienen fe extrema, Dios no los va a dejar sin dirección. Él va a marcar cada uno de tus pasos. Lo mismo hizo con Elías, lo mismo hará contigo, lo mismo. Amo a ese Dios, porque no me va a dejar solo, no me va a dejar solo. Quiero contarle una cosita chiquitita. Hace un mes con mi familia empezamos una quinta en el fondo de mi casa. Los que conocen mi casa, tengo un patio grande, muy grande, gracias a Dios. Y empezamos una quinta en el fondo de casa. Y se ven los vecinos de la par porque son alambrados a los costados. Si no hay muro, hay alambrados. Y entonces hay una oración que le digo a Dios todos los días que voy a regar mi quinta. Señor, Señor, quiero que salgan las lechugas más grandes de la cuadra. Porque ahora mis vecinos también están haciendo quinta. Señor, que salgan las lechugas más grandes de mi cuadra, la rúcula más grande de mi cuadra. Y dice, pero pastor, usted qué afanoso, ¿cómo va a pedir eso a Dios? No, para testimonio, para que ellos digan, ¿qué pasa, pastor? Algo está pasando con tu quinta. Y entonces yo tengo oportunidad de decirle, Dios guía a sus hijos, Dios bendice a sus hijos, Dios prospera a sus hijos. Punto número 1. El que tiene fe extrema, aunque se le seque el arroyo, aunque se le seque el caudal de dinero, aunque se le seque el caudal de alimento, él va a seguir creyendo. Punto número 1. Punto número 2. Dios nunca va a dejar sin dirección a sus hijos. Nunca. Así que si estás con ansiedad, si no sabes para dónde salir corriendo, inclínate ante Dios y dile, muéstrame el camino, Señor. Muéstrame el camino. Y la historia que viene ahora es apasionante, porque el versículo número 8 dice que vino luego palabra de Jehová, ¿sí? Y le dijo, número 9, miren, voy a tomar un poquitito de agua. ¿Se está escuchando bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Genial, genial. Versículo número 9 dice, 17:9 de Primera de Reyes. Dice así, levántate. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Levántate, levántate y vete ¿a dónde? ¿A dónde? Vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y mora allí. Y yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Es impresionante, querida familia, impresionante lo que Dios le está diciendo acá. Mira qué interesante la lección que vamos a sacar ahora. Fíjese, Dios le da una orden a Elías. Dirige los pasos, porque Dios va a dirigir tus pasos. Dirige los pasos, pero escucha bien. Dios cada vez que te da una orden, aunque parezca una locura, Él te da una promesa. Él no te va a dejar solo sin una promesa. Tal vez hoy estás pasando una angustia grande. Tal vez hoy estás pasando el arroyo seco como le pasó a Elías. Tal vez lo estás pasando. Pero quería decirte, mi querida familia, quería decirte que Dios no va a poner una prueba tan grande sin darte la salida. Amén, amén. ¿Saben? Dios le va a dar las guerras más difíciles a sus mejores soldados. Escucha bien, escucha bien. Dios está preparando las mayores batallas para sus mejores soldados. Y si hoy te toca derramar una lágrima porque el arroyo se secó,
Y si hoy te toca tener ansiedad porque tu arroyo se secó, y si hoy te está tocando tener tristeza en tu vida y costarte dormir, quiero decirte una cosa, Dios está preparando las mejores batallas para sus mejores guerreros, y ese eres tú. Y ese eres tú. No pierdas la fe, no pierdas el entusiasmo, no pierdas la fe, no pierdas el entusiasmo. Querida familia, dice acá el versículo bíblico que lo manda ¿a dónde? Lo manda a Sarepta de Sidón. Déjame contarte dos palabritas. Lo manda al norte, lo manda al norte. No lo manda al pueblo de Israel, lo manda a los fenicios. Esta viuda no era de los israelitas, era de los fenicios. La viuda tenía que ser sustentada por la gente, por Elías podía haber sustentada, pero no ella sustentar a alguien. Dios lo mandó a la locura. ¿Cómo lo va a mandar a una viuda que lo sustente? Señor, ¿cómo me vas a mandar a Sarepta, allá al norte? No es mi pueblo, no es mi gente, no son los israelitas. ¿Le preguntó eso Dios? No, Él aceptó el desafío. Los que tienen fe extrema aceptan los desafíos de Dios, aunque parezcan una locura. Y usted me dice, pero pastor, ¿cómo yo voy a pagar mi alquiler? ¿Cómo yo voy a comer? ¿Cómo? ¿Saben? Fíjense qué interesante. Versículo número 9. Levántate, vete a Sarepta de Sidón, mora allí. Y fíjense, ahí viene, querida familia, ahí viene la promesa. Dios jamás nunca te va a hacer que transites un camino sin darte una promesa. Nunca. Él va abriendo el camino delante tuyo, tú solamente tienes que caminar. Y me encanta la fe de Elías, porque Elías, ¿saben qué? No estuvo dudando de acá para allá, no. ¿Saben lo que dice el versículo número 10? Entonces se levantó y fue a Sarepta, porque si Dios lo dice, así va a ser. Fe extrema en momentos de crisis. Y usted me está diciendo, pero pastor, ¿sabe qué? Mi realidad es tremenda la que yo estoy viviendo. Sí, claro, y te creo. Y te creo que tu realidad es tremenda, te creo. Pero saben, querida familia, este texto bíblico levanta en mí promesas inagotables de la palabra de Dios. Porque le dijo a Elías, ve a esa viuda, pero no te preocupes. No te preocupes, le dice Dios, yo ya le di orden a esa viuda. Y Elías le podía haber dicho, Dios, pero yo tengo que sustentar a la viuda, no la viuda a mí. Yo tengo que sustentar a la viuda. Elías, que significa Jehová es mi Dios, ¿saben lo que hizo? No dudó. ¿Será que estoy predicando en esta noche para alguien que está dudando? Que ve todas las circunstancias de su vida, pero le cuesta creer en las promesas de Dios. Querido amigo, si Dios te dice que te ama, Él te ama. Si Él te dice que te va a ayudar, te va a ayudar. Si Él te dice que te tire en sus brazos, tírate en sus brazos. Si Él te dice entrégate a Jesús, entrégate. ¿Cómo me cuesta confiar en las promesas de Dios? ¿Cómo me cuesta? Por eso dice aquí, Dios necesita gente que tenga fe extrema en momentos de crisis. Hoy en día, querida familia, se van a ver realmente los Elías de Dios. Hoy realmente se va a ver gente caminando solamente por fe. Dice el texto bíblico, más el justo por la fe vivirá. Querida familia, a ti que me estás escuchando y que me estás mirando, dile al Señor, Señor, aumenta mi fe, porque mi fe es muy flaca. Se basa en las circunstancias. Mi vida empieza a ir mal y mi fe decae. Pero Elías fue, porque tenía la promesa divina. Y sigue el versículo bíblico. Versículo número 10. Entonces Elías se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí, ¿con quién se encuentra? ¿Con quién se encuentra? Se podía haber encontrado con cualquier persona, pero Dios ya había dado orden a esa viuda, ¿para qué? Para que lo alimente. Entonces se encuentra, querida familia, con esa viuda
¿qué estaba haciendo la viuda? Agarra el texto bíblico, mira el texto bíblico. La viuda, ¿qué estaba haciendo? Estaba recogiendo algunas leñas, ¿sí? Y hay mucho para hablar, pero no tengo tiempo, pero es interesante. Estaba recogiendo algunas leñas, ¿y qué hizo él? Él la llamó. ¿Y qué le dijo? Te ruego que me traigas, ¿qué cosa? Un poco de agua en un vaso para que beba. Quiero contarte que lo que le estaba pidiendo Elías era una locura. Era una locura. ¿Cómo, pastor? El agua no se le niega a nadie. Estaban de sequía. Y Elías le estaba pidiendo a esta viuda pobre, le estaba pidiendo agua. Le estaba pidiendo algo insólito. Agua, le pide agua. Versículo 11. Presta atención. Este tema está impresionante. ¿Sí? Versículo número 11. Y yendo, del capítulo 17 de Primera de Reyes. Y yendo ella, entonces ella entendió, este hombre necesita agua. Listo, lo poco que tengo. Entonces, versículo 11 dice, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan. Un bocado de pan. Impresionante. ¿Cómo? Primero le pide agua estando en sequía y después le pide un bocado de pan. Esta viuda pobre. Ahora, fíjate la realidad de esta viuda pobre. Versículo número 12, ¿sí? Dice así. Y ella respondió, vive Jehová, tu Dios. Ella, aunque no era del pueblo de Israel, sabía quién era Elías y sabía quién era el Dios de Elías. Y presta atención, escucha bien, tú que quieres, como yo, tener una fe extrema en momentos de crisis, escucha bien. Vive Jehová tu Dios, que no tengo, ¿qué cosa? Pan cocido. No tengo pan cocido, Elías. No tengo un pancito. Versículo 12. Solamente tengo un puñadito de ¿qué? De harina y un poquito de aceite. Es lo único que tengo. Y miren qué triste este versículo. Cómo termina. Y ahora recogía dos leñitas, para entrar a hacer fuego, prepararlo para mí, para mi hijo, y para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Saben, querida familia? Esta viuda estaba pasando una situación como extrema. Lo último que le quedaba, que era un puñadito de harina y un poquito de aceite, lo último que le quedaba. Y era tan triste la situación de esta viuda, tan triste, que era la última comida y se iban a dejar morir porque ya no tenían de dónde sacar, se iban a dejar morir. Fe extrema. ¿Saben por qué le puse fe extrema? Porque tanto Elías como esta viuda demostraron fe extrema, fe hasta el final, fe absoluta en las promesas de Dios. Esta viuda estaba por morir. Esta viuda estaba viendo a su hijo cómo se moría. Esta viuda, con dolor en el alma, estaba caminando buscando esos leñitos para poder hacer fuego. Iban a hacer su último pancito en la brasa, en la ceniza. Iban a partirlo mitad cada uno, se iban a dar un fuerte abrazo. Y yo calculo que se iban a tirar en la cama y se iban a dejar morir porque ya no había más solución para su vida. Esa era la realidad que estaban viviendo. Pero a pesar de la realidad que estaban viviendo, querida familia, a pesar de la realidad que estaban viviendo, el versículo 13 es tremendo. Elías le dijo, y lo mismo Dios te dice a ti en esta noche, no tengas temor. ¿Qué le dice? No tengas temor. ¿Se acuerdan? La última vez que estuvimos aquí en el culto,
Charlamos cuántas veces aparece en la Biblia la palabra no tengas miedo. No tengas miedo, le dijo Dios a la viuda, no tengas miedo, no tengas miedo. ¿Por qué? No tengas miedo, yo sé tu realidad, yo lo sé. Yo sé que estabas por morir, yo sé que era el último pancito que te quedaba para partirlo en dos con tu hijo, darte un abrazo, una oración y dejarte morir. Yo lo sé. Pero Elías le dice, hazme a mí primero una pequeña torta. No. ¿Cómo? Elías, tú estás loco. ¿Cómo? Me pediste agua, que estamos en sequía. Bueno, yo te voy a dar un poco de agua. Perfecto, yo también voy a pedir un poco de agua, si acá me dan. ¿Sí? Perfecto, entiendo, yo te entiendo. El agua, bueno. Pero pan, Elías, pan. No me queda más. No tengo más, Elías. ¿De dónde querés que saque? Yo te soy sincero, te cuento mi realidad. Mi realidad, Elías, mi realidad es que no tengo más para comer. Estoy por morir con mi hijo. ¿Tú me entiendes, Elías? ¿Tú me entiendes? ¿Y qué le dijo Elías? Yo te entiendo. Pero quiero decirte algo. Primero, dame para mí. Primero Dios. ¿Saben qué lindo? Yo le voy a pedir acá a mis secretarios un poquito de agua. Tengo 2 secretarios poderosos. Flores de secretarios. Se pelean para traerme agua. Pero dice el versículo número 13, no tengas temor. No tengas miedo. Presta atención, te voy a contar una historia hermosa. Dice, ¿sí? Fíjense lo que dice el versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, y a ti te está diciendo lo mismo. ¿Qué dice? La harina de la tinaja no va a escasear, ni el aceite de la vasija va a disminuir. ¿Sí? Así que a ti te digo lo mismo. No te preocupes. Poné a Dios en primer lugar. Obedece su palabra, obedece sus promesas. Dile, sí, Señor, aquí estoy. Estoy listo, Señor. Manda que tu siervo obedece. Aquí estoy. Y dice, la harina no va a escasear, ni el aceite va a disminuir. ¿Te acuerdas que te conté? Dios siempre que te da una orden, Dios siempre que te da un desafío, Dios siempre que pone una prueba, ¿saben qué? Está la salida. Siempre. Dios siempre que te pone una prueba, una orden, hay una promesa. Le dijo, dame primero a mí. Dame ese pancito, cortalo a la mitad, pero la mitad para mí. Y ahí vino la promesa. No vas a quedar más sin aceite, no vas a quedar más sin harina, no vas a quedar más. Los que tienen una fe extrema ponen a Dios en primer lugar. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Los que tienen una fe extrema ponen a Dios en primer lugar. Querida familia, tanto Elías como la viuda estaban pasando situaciones extremas. Tanto Elías como la viuda estaban pasando situaciones extremas. A Elías se le había cortado la fuente de agua. Se le había secado el arroyo. Y a la viuda no tenía ya más que comer. Pero los dos decidieron tener fe en las promesas de Dios. Porque si Dios dijo no temas, ¿qué hizo la viuda? No temió. Usted puede seguir ahí leyendo la historia. Hermosa, apasionante. Sígale leyendo la historia. Sígala, hermosa. A esta viuda no le faltó. ¿Saben por qué? Porque confió en las promesas de Cristo Jesús, del Jehová. Te pregunto, ¿estás confiando en las promesas? ¿Estás confiando en las promesas de Dios? ¿Estás confiando? ¿Estás confiando en las promesas poderosas de nuestro Rey Celestial? ¿Estás confiando? Si Él te dice, sal del arroyo, no te preocupes, yo sé que la fuente de tu sustento
dejó de fluir, yo sé, pero no te preocupes, yo voy a dirigir cada paso, no te hagas problema. Yo ya he dado orden, dice acá el Señor, para que te sustenten. Recuerda, ya he dado orden para que te sustenten, no te preocupes. Sé la realidad que estás viviendo y la situación que estás viviendo, pero Dios la conoce mejor. Dios la conoce mejor. No tengas miedo, no tengas miedo. Confía en sus promesas. No tengas miedo. Señor, ayúdame a tener esa fe extrema en momentos de crisis. Ayúdame a tener alegría en mi corazón. Ayúdame a tener alegría en mi corazón a pesar de las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Y usted me puede decir, pero pastor, ¿sabe qué? Usted no sabe todo lo que estoy viviendo. Sí, y es real lo que estás viviendo. Y es problemático lo que estás viviendo, tal cual. Pero confía en sus promesas, porque cada vez que Dios pone una prueba, cada vez que pone un desafío, Él te da una promesa. Y quería terminar con una breve historia. Después al final voy a saludar a algunos amigos que se estuvieron conectando. Fui pastor en Tucumán, era director de colportaje. Y allí conocí mucha gente linda. Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca. Y realmente me marcó mucho pasar por el noroeste argentino, por todos los lugares donde me tocó vivir, donde me tocó estar. Y allí yo llegué a Tucumán y mi presidente era el pastor Mario Vergara, un amigo y un compañero, y fue un padre espiritual para mí en ese lugar donde nos tocó vivir con mi familia. Y ustedes conocen, la gente del noroeste argentino conoce el campamento adventista que se llama Cachuguasi, Casa de Pasto, un campamento hermoso, un predio, un camping hermoso. Entonces el pastor Mario Vergara me dice, Pastor Matías, usted va a tener el privilegio de ser el panadero de los campamentos. Le digo, pastor, gracias por el privilegio que usted me da, pero yo no sé cocinar, pastor. Yo no tengo idea de cómo se hace un pan. No se preocupe, pastor Matías, me dice el pastor Mario Vergara. Usted va a llamar por teléfono al pastor de la iglesia y el pastor de la iglesia se va a comunicar con el hermano Ortiz. El hermano Ortiz le va a preparar unos pancitos. Él preparaba unos tortugones así, no sé si se dicen tortugones, pero tenían forma de una tortuga, con un poquito de manteca, usted no sabe, riquísimo, riquísimo. Así que, ¿cuál era mi trabajo? Ir del campamento de Cachuguasi hasta Rosario de la Frontera, que es la ciudad que está cerquita allí, y ahí vivía el hermano Ortiz. Así que el hermano Ortiz ya me esperaba él con todas las bolsas de pan, esas de harina, pero vieron ya las grandotas, lleno de pancito, 3, 4, 5. Yo iba en el remis, le pagaba al hermano, el hermano me daba las bolsitas y yo me iba feliz hasta el campamento, siempre comiendo algún pancito, le voy a ser sincero, ¿no? Así que riquísimos esos pancitos del hermano Ortiz. Un día, el hermano Ortiz me espera en la puerta de su casa, que tenía varios metros desde la vereda hasta la puerta de su casa. Y ¿sabe? Este hermano Ortiz no tenía los pancitos afuera de su casa, de la puerta, como siempre. Así que yo dije, este hermano lo mato. Sí, no, lo mato. No puede ser. ¿Cómo no me va a hacer los pancitos? ¿Sabe que tenemos un evento? ¿Cómo no me va a hacer los pancitos? Así que yo entré despacito, hice un paso, hice 2, hice 3, empecé a contar hasta 1000, hasta 2000, hasta 3000. Digo, no quiero tratar mal al hermano, pero ¿cómo no me va a hacer los panes? Y cuando llego hasta la puerta, frente al hermano Ortiz, con una sonrisa le digo, ¿cómo le va a mi hermano Ortiz? Y el hermano Ortiz me pone con el dedo en el pecho y me dice, pastor, yo estoy muy enojado con usted. ¿Enojado conmigo? ¿Por qué? ¿Qué pasa, hermano? Y me dice, ¿sabe, pastor? ¿Hace cuánto tiempo que nosotros no nos conocemos? Y, hermano, hace como 2 años, seguramente. Y me dice, pastor, usted nunca entró a mi casa e hizo una oración conmigo.
¿usted no entró a mi casa porque mi familia es muy pobre? Así que el hermano Ortiz terminó de clavar el puñal en mi corazón. No, mi hermano Ortiz, discúlpeme, usted sabe que yo siempre ando apurado y agarro las cosas y voy, no me di cuenta, le quiero pedir disculpa a mi hermano. Bueno, ¿va a entrar o no va a entrar?, me dice. Enojado estaba el hermano Ortiz. Sí, mi hermano, ¿cómo no? Bueno, ¿va a hacer una oración por mí o no va a hacer una oración? Sí, le digo, voy a hacer una oración si me lo pide de esa manera. Así que entré a la cocina del hermano Ortiz, allí en Rosario de la Frontera, Salta, lo llevo en el corazón a ese hermano. Y entonces, querida familia, llego ahí y veo la cocina, piso de tierra, paredes sin revocar, el techo con chapa. ¿Vio que soy pobre? ¿Usted por eso no quería entrar? No, mi hermano, discúlpeme, no era por eso. Yo siempre ando apurado, le pido disculpas. Y no lo podía hacer entender al hermano Ortiz. Y dice, bueno, ¿va a orar o no va a orar? Sí, hermano, vamos a orar. Espere. Antes de orar yo quiero mostrarle algo. Así que el hermano Ortiz ya se le había pasado un poco el enojo y me agarró del hombro. Y me llevó por un pasillo, y yo mientras iba caminando despacito y suavemente, miro a la derecha, y allí veo una pieza, varias camas, piso de tierra, paredes sin revocar, el techo de chapa. Entro un poquito más, y allí me encuentro con el dintel de una puerta, con el marco de una puerta. No había puerta, había una cortina azul que caía hasta el piso. ¿Saben, querida familia? Yo no me puedo olvidar lo que yo vi dentro de esa pieza, detrás de la cortina azul. No lo puedo olvidar. El hermano Ortiz corre la cortina y yo hago 2 o 3 pasos y entro allí en el dintel de la puerta y miro así la pieza. Y esa pieza, queridos hermanos, tenía una cerámica recién puesto. Hermoso, a la perfección. Tenía las paredes revocadas y recién pintadas. Tenía un techo de machimbre hermoso, precioso, recién pintado. Había una ventana, una mesita redonda, un mantel blanco, una Biblia abierta y una silla. Y el hermano Ortiz allí en el medio de la pieza me pone el dedo en el pecho y me dijo, pastor, ¿usted vio cómo yo vivo? Sí, yo vi cómo vivo. Yo vi cómo usted vive. Quiero contarle algo, pastor. En esta pieza no vive nadie. ¿Cómo que no? Está hermosa. No, esta es la pieza de Dios. Acá vive Dios. Y me dijo el hermano Ortiz, poniéndome nuevamente el dedo en el pecho, me dice, pastor, ¿sabe qué? Lo mejor de lo mejor es para Dios. Me emociono. ¿Sabes por qué me emociono? Porque ni 5 años de teología me dio la madurez espiritual de ese hombre. Ni 5 años de teología, ni sermones que yo he escuchado, me dio la madurez espiritual de ese hombre. El hermano Ortiz ya murió con un montón de enfermedades, pero él tenía muy claro el tema de la fe extrema en momentos de crisis. Él tenía muy claro. Él sabía, querida familia, que lo mejor iba a ser ¿para quién? Para Dios. Porque si puede ser que tu arroyo se haya secado, puede ser que tengas el último bocado de comer, pero sabe, sigue siendo fiel a Dios, sigue heredando lo mejor a Él. Le di un fuerte abrazo al hermano Ortiz y me fui en el auto y me fui llorando. ¿Y saben qué le dije a Dios? Señor, yo no te estoy dando lo mejor. Yo no te estoy dando lo mejor de mi tiempo, no te estoy dando lo mejor de mi talento, no te estoy dando lo mejor de mis recursos. Señor, yo no te lo estoy dando. Señor, yo no te lo estoy dando, yo no estoy entregando mi corazón por completo. Y me fui llorando, el remisero me miraba por el espejo retrovisor y caían mis lágrimas, yo agarrando los pancitos. Y quedé impactado con la vida de ese hombre
Quedé impactado con la vida de ese hombre, porque sabe, querida familia, los que tienen fe extrema, aunque se les seca el arroyo, ellos siguen confiando en las promesas de su Dios, de nuestro Dios, de mi Dios. Aunque se te seque el arroyo, Dios sigue confiando en las promesas de Dios. El que tiene fe extrema, querida familia, el que tiene fe extrema, Dios no lo va a dejar porque va a ir guiando pasito a pasito de sus hijos. Y me siento privilegiado, querida familia. Me siento mimado por Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios me llevó a este camino. Y hoy puedo predicarte esto, no porque me lo contaron, no porque lo escuché, sino porque lo viví. Y quiero decirte en esta noche, vive poniendo a Dios en primer lugar. Vive poniendo a Dios en primer lugar. Esa viuda estaba para morir. Esa viuda no tenía ya más que comer. Esa viuda estaba viendo morir a su hijo. Pero esa viuda prefirió confiar en las promesas de Dios. ¿Saben? Tengo mucho más para contarte. Pero martes tras martes vamos a ir hablando cómo Dios guió la vida de Elías. Vamos a ir hablando cómo Dios guió a su pueblo en lo pasado y cómo lo va a seguir guiando. Y si estoy hablando para alguien, mi querido hermano, en esta noche, que el sustento de su vida, de su familia se ha secado, queda tranquilo, queda en paz, porque Dios dice, no temas, primero a mí, no te preocupes, porque Dios cuando Él pone un desafío, Él también da la promesa, No te va a dejar solo. Puedes estar mirando tu familia, puedes estar mirando tus hijos que le faltan cosas, no te va a dejar solo. Porque fiel es el que lo prometió. Job dijo, yo sé en quién he creído, mi Redentor está vivo, Él no murió, yo sé en quién he creído. Querido hermano, Dios te bendiga, Dios te prospere, Dios te unja. El Señor abra tus ojos para que puedas ver que Él está. ¿No sabes para dónde salir corriendo? ¿No sabes? No te preocupes. Y termino con las últimas palabras de mi hermano Ortiz. Pastor, para Dios, lo mejor. Para Dios, lo mejor. Te pregunto en esta noche, ¿estás poniendo a Dios en primer lugar? ¿Estás poniendo a Dios en primer lugar? ¿Le estás diciendo, Señor, yo quiero que tú seas todo para mí? ¿Estás poniendo a Dios en primer lugar? Antes de ir a dormir esta noche, arrodíllate ahí al lado de tu cama y dile, Señor, este tiempo, no te estuve poniendo a ti en primer lugar. Señor, ayúdame a ponerte a ti en primer lugar. Vamos a orar, querida familia, y después quiero saludar a algunos ahí que se están conectando. Padre querido, que estás en las alturas de los cielos, tu nombre sea bendito, Señor, en el cielo y en la tierra, y por sobre todas las cosas, en nuestros corazones. Padre Santo, si hay alguno que está sufriendo, dudando, llorando, allí en su corazón, porque la fuente de su recurso se ha secado, Señor, quiero que tú le muestres
que tú no lo dejaste solo, que tú vas a guiar paso por paso en su vida. Muéstrate, Señor, a Él, muéstrate, Señor, a Él, que tú no le vas a dar una prueba más grande que Él no pueda resistir, que tú le preparaste, Señor, las mejores batallas o las más grandes batallas a tus mejores guerreros. Y si hay alguno de mis amigos en esta noche que está sufriendo, es porque realmente es un guerrero tuyo y lo estás preparando para que tenga una fe extrema. A Elías también se le secó el arroyo. Pero, Señor, ayúdanos que a través de la crisis, del dolor, de la angustia, de la desesperación, realmente, Padre querido, podamos tener una fe firme, firme en tus palabras, firme. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a cada persona que está mirando del otro lado de la pantalla. Toca su corazón en lo profundo de su vida. Señor, ayúdame a mí, a toda mi familia, a todas las familias que están mirando, para que podamos ponerte a ti, Señor, en primer lugar, el único lugar de nuestra vida, de nuestro corazón. Y me quedo, Señor, con las palabras de mi amigo Ortiz. Señor, queremos darte lo mejor, lo mejor. Te queremos pedir disculpas, te queremos pedir perdón, queremos arrepentirnos, Señor, porque fuimos egoístas, porque no te dimos lo mejor, te dimos lo que nos sobró, Señor. Y ayúdanos a vaciar nuestro corazón ante ti en esta noche. Señor, que nuestra conversión pueda ser verdadera. Hoy, Señor, hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.